¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a continuar con esta unidad que tiene que ver con el estudio de los grupos. ¿Sí? Habíamos visto al autor Edwin Hollander anteriormente. Hicimos dos clases en función de ese autor y de la bibliografía que se les compartió. En este caso ya vamos a iniciar con un texto de Ana Quiroga, ¿sí? De un libro que se llama Enfoque y Perspectiva en Psicología Social, y nosotros dentro de ese libro vemos un capítulo a partir del cual yo les elaboro una ficha para su mayor entendimiento y bueno, la cual se comparte como material de lectura de esta clase. ¿Mm? ¿Qué va a decir la autora? ¿Sí? Siempre que hablemos de Ana Quiroga es siguiendo el pensamiento de Pichon River, que es un psicoanalista, ¿sí? Un fundador de lo que es la psicología social, dentro de esta línea del pensamiento que se plantea. Dice que la psicología se constituye como social en la medida en que el sujeto puede ser entendido, ¿sí? Como configurado, como constituido en una compleja trama en la cual dice que se entretejen relaciones y vínculos sociales. Es decir, que la psicología se va a constituir como social a partir de que nosotros podamos entender de que este sujeto nunca puede entenderse de forma aislada, sino que es un sujeto relacionado y de que este sujeto, a partir de que se relaciona con un otro, con los demás, es que se constituye a sí mismo y ejerce una modificación en el entorno. Es por eso que siempre venimos hablando desde esta línea de pensamiento de sujeto relacionado, es decir, implicado en una relación dialéctica que lo constituye y a su vez eh, a partir de la cual éste va a construir el mundo que lo rodea, un mundo concreto, simbólico, ¿sí? Relacional. Es eso lo que a partir de lo cual podemos pensar a la psicología como social, es decir, no entenderlo el sujeto dentro de la posibilidad de ser un sujeto aislado, sino siempre en relación con el entorno. ¿Mm? Y en este sujeto decíamos que habíamos definido ya anteriormente en otro texto al sujeto como un sujeto de la necesidad, ¿sí? Decíamos que solo se satisface socialmente y que esta necesidad del sujeto es experimentada por él como una tensión interna, ¿sí? Todos hemos experimentado esta sensación, ¿sí? La necesidad como una tensión interna que va a provocar en el sujeto llevar a cabo una serie de operaciones materiales y simbólicas, es decir, eh, que van a determinar esta necesidad de la atención en el sujeto, básicamente la conducta, una acción concreta, ¿sí? Y que esta acción concreta, según y lo que venimos explicando ya, va a modificar tanto al contexto de este sujeto como al mismo protagonista de la acción, ¿sí? Y esta, es decir, que el sujeto, ¿sí? Hablamos de sujeto porque decimos es un sujeto, este hombre es sujeto, ¿sí? De la necesidad, aparece sujeto a una necesidad y es por eso que en la ficha ustedes van a leer que dice la sujeción a la necesidad, ¿sí? Que esta sujeción a la necesidad como punto de partida de la acción, de la conducta del sujeto, ¿sí? Está destinada, ¿sí? A obtener una gratificación, una satisfacción que de alguna manera, ¿sí? Oriente o va a orientar al sujeto hacia una tarea. Es decir, que tenemos la necesidad que es experimentada como tensión interna que conduce al sujeto a una serie de operaciones que dice Rivière, materiales y simbólicas, que denominamos conducta. Es decir, que determina en el sujeto una acción concreta. Esta acción va a modificar el entorno y al mismo sujeto, ¿sí? Y es tendiente a, ¿sí? Como entendemos, a la satisfacción de dicha necesidad que provocó la acción. ¿Mm? Bien, en función de esto que estamos diciendo, el,
vamos a poder se va a plantear lo que son los criterios de salud y de enfermedad desde esta línea de la psicología social. Un sujeto, entonces, pensemos, va a ser sano en la medida en que puede transformar la realidad que le toca vivir a la vez que se transforma él mismo. Es decir, que en función de las necesidades que experimenta, puede transformar la realidad, satisfacer estas necesidades en función de las condiciones que presenta la realidad del contexto, ¿sí? Transforma ese contexto y se transforma a sí mismo, ¿sí? Y por ende, la enfermedad pasará por la incapacidad entonces de transformación de la realidad y de sí mismo. Entonces, en esta enfermedad se mantiene con la, con la realidad, con el contexto, una relación rígida y estereotipada, dice Rivière, mientras que hay en la salud un proceso dialéctico, ¿sí? En el cual se modifican uno y otro, el sujeto y el entorno. Decíamos que la psicología puede entenderse como social a partir de que se entienda el sujeto como constituyéndose en una compleja trama de relaciones, por lo que la unidad de análisis de la psicología social, dice Rivière, que debe ser el contexto que explica esa conducta del sujeto, este contexto a partir del cual se constituye ese sujeto, es decir, que no puede haber ninguna otra unidad de análisis, ya que lo que el sujeto hace y lo que el sujeto es tiene significado, es decir, se puede entender desde el contexto en donde emerge su conducta, en donde emerge este sujeto. Posteriormente se plantea acá desde la ficha ciertas condiciones, ¿sí? Y se aclara ciertas condiciones para el establecimiento de lo que se puede entender como una interacción y se aclara ciertas condiciones para que se dé una interacción. Decimos que la interacción, el interactuar con otro aparece como algo natural, espontáneo, ¿sí? Como algo que se da de forma instantánea, pero ahí se plantea desde esta psicología social que hay condiciones para que realmente se establezca una interacción realmente. Bien, ¿cuáles serán estas condiciones para que se establezca una interacción propiamente dicha? Como primera medida, ¿sí? Dos o más sujetos deben compartir un tiempo y un espacio, ¿sí? Y en ese compartir se produce un juego corporal, ¿sí? De gestos, de miradas. Luego estos sujetos ya se perciben mutuamente, ¿sí? Y comienzan a intercambiar mensajes a través de un lenguaje tanto verbal como no verbal. Y posteriormente a este intercambio ya a través de lo verbal y de lo no verbal, ¿sí? Se establece ya un proceso, se dice un proceso comunicacional a partir de lo cual estos sujetos ya tienen signos compartidos, es decir, que se constituyen, ¿sí? Signos que son propios del vínculo, es decir, que se constituyen desde el vínculo que ya se comienza a establecer entre esos sujetos y a partir del cual estos van a poder nombrar los objetos de la realidad y expresar emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que el poder compartir estos signos da cuenta ya del establecimiento de una interacción, por lo que quienes no participen o no forman parte de este proceso interaccional quizás no puedan comprender de qué se tratan estos signos, estos símbolos que han sido constituidos desde desde el marco de este proceso de interacción. Es decir, para que haya una interacción debe haber, dice Rivière, debe haber una determinación recíproca, es decir, que la presencia y la respuesta del otro debe ser reconocida por el sujeto, debe ser, dice, reconocida y anticipada en la actitud del sujeto. Debe ser, básicamente debemos percibir, reconocer al otro, presente allí, ¿sí? Y
deben darse todas estas condiciones de las cuales venimos hablando. Y por otro lado, debe darse un fenómeno de aprendizaje, ¿sí? Que implica una modificación de cada uno de los sujetos que forman parte de esa interacción. Esta modificación se da a partir de que yo puedo reconocer la presencia del otro, es decir, que el otro, ¿sí?, me modifica y yo modifico al otro a partir de la interacción. Eso es lo que se entiende por aprendizaje. ¿Por qué decimos que hay condiciones para que se constituya el aprendizaje? Porque hay otras formas, ¿sí?, decimos de lo colectivo, en donde los sujetos pueden compartir un tiempo y un espacio y puede haber una acción, ¿sí?, entre estos sujetos, pero no se constituye la interacción. Por ejemplo, si viajamos en un colectivo, si vamos al cine o al teatro, estas formas se denominan series, y lo que no ocurre en la serie, que sí ocurre en la interacción, es que el otro, ¿sí?, aparece compartiendo un tiempo, un espacio en acción, pero no resulta significativo para el sujeto, ¿sí? No aparece significativo, es decir, que no lo hemos podido incorporar al mundo interno, ¿sí? No lo hemos podido, no se ha generado un aprendizaje entre los sujetos en el sentido de esta incorporación, ¿sí?, que da cuenta de que el otro, ¿sí?, y de que el mismo sujeto aparecen jugando un rol en relación a la satisfacción de las necesidades de ambos. Aparece otro punto importante que tiene que ver con la interacción como un proceso motivado, es decir, qué es lo que va a motivar la interacción. Básicamente lo que motiva la interacción decimos que es la necesidad. Desde la necesidad decimos que es que se establece o que va a tener lugar la interacción. Y esto decimos que tiene historicidad en los sujetos, ya que es a partir de la necesidad que desde las primeras instancias de nuestra vida es que establecemos un vínculo con el otro. Pensemos el vínculo con el cuerpo, con el pecho materno, el cual no se establece sino desde la necesidad, y es a partir de este establecimiento que nosotros incorporamos a este objeto que nos satisface, y es lo que ocurre en la cotidianidad todos los días. A partir de la incorporación de ese objeto que nos satisface es que nosotros es que se constituye, ¿sí?, la interioridad del sujeto, y a partir de lo cual también se modifican los sujetos, se da un aprendizaje entre ellos. A partir de que la interacción es constituida desde la necesidad, es que se configura la tarea, es decir, que todo vínculo y todo grupo tiene en sí una tarea. Esta tarea, ¿sí?, se constituye siempre en la necesidad y va a implicar realizar todo aquello, ¿sí?, que sea necesario para poder alcanzar aquello que pueda satisfacer esa necesidad, esa ausencia. Bueno, chicos, hasta ahí esta primera parte de lo que tiene que ver con el estudio de los grupos desde el pensamiento de Rivière. Espero que les sirva y seguimos en contacto. Un abrazo a todos.